Bienvenidos mis hermanos nuevamente a su podcast de FIDE. Hoy vamos a estar hablando brevemente acerca del pecado. Pero antes quisiera atar cabos de dos videos anteriores en donde estuvimos hablando. Uno fue la Eucaristía y el otro fue el matrimonio. Son cosas que en el momento olvidé y pues quiero entonces aclarar. En el de la Eucaristía, si recuerdan, estaba mencionando cómo en el Antiguo Testamento ocurren cosas que apuntan a un futuro cumplimiento en el Nuevo Testamento. Entonces, una de las cosas que mencioné es que en el Antiguo Testamento está este personaje misterioso llamado Melquisedec, y cómo entonces el sacerdocio y el reinado, su estado como rey, de esta figura de Melquisedec apunta entonces al verdadero reinado de Jesucristo, que es rey verdadero y sacerdote verdadero. Y mencionaba que así como Melquisedec ofreció pan y vino como signo de victoria sobre los poderes de este mundo, porque Abraham acababa de ganar una gran batalla, de la misma manera entonces Jesucristo, al instituir la Eucaristía, lo va a hacer como cumplimiento, como declaración de su victoria como sacerdote y rey sobre los poderes, no de este mundo, sino los poderes del pecado y de la muerte, los poderes espirituales. Y esto fue, ¿verdad? Una cosa que no pude atar o que olvidé atar en el video, quería simplemente aclararlo. Luego entonces en el video del matrimonio mencioné lo que cuesta, lo costoso y lo difícil que es vivir este sagrado misterio. Pero quería aclarar, cuando hablo de costo, no estoy hablando de finanzas, no estoy hablando de algo económico. Me refería más propiamente a lo que cuesta en el amor, que vivir propiamente el misterio del sagrado matrimonio es algo que nos cuesta en el amor, que es algo, como dije, que no es solamente difícil, sino que es imposible, aparte de la gracia de Dios. Entonces, venimos a hablar del pecado. ¿Qué es el pecado? Voy a empezar brevemente leyendo acerca, o debo decir, leyendo lo que el Catecismo de la Iglesia Católica tiene que decir, la definición que nos da, y luego entonces voy a expandir un poco para que podamos entender de una manera más profunda. Por lo tanto, comenzamos en el párrafo 1849. Definición de pecado. El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Fíjense que dice a ciertos bienes, no dice exclusivamente a cosas malas. Podemos tener un apego ciertamente a cosas que son perversas y que son malas, pero a veces el apego a las cosas buenas de este mundo también es pecado. Continuamos. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Y a esto podemos añadir una omisión también, que es decir, el no hacer, el omitir hacer lo que sabemos que es bueno y que debemos hacer para con Dios y con el hermano. Pero entonces, ¿qué es el pecado? ¿O cómo podemos entonces entender más profundamente? Porque a veces pienso que cometemos el error de ver el pecado como algo legalista. Es decir, Dios estableció unas ciertas leyes, unas normas, rompemos las normas y entonces incurrimos una deuda o una falta, etc. Y a pesar de que ciertamente Dios nos ha dado su ley y hay una ley moral que cuando rompemos
entonces resulta para nuestro daño, esto no es solamente, o sea, esto presenta una cara de la moneda, pero no presenta una visión completa, holística de lo que significa el pecado y por qué el pecado es malo. Dios no establece reglas arbitrarias, es decir, no son reglas porque sí, porque Dios le dio la gana. Todo tiene un propósito, de acuerdo a su naturaleza, es decir, la naturaleza de Dios, de quién Él es, y los bienes que quiere y la relación que quiere tener con nosotros. Entonces, vamos a definir, cuando hablamos de pecado, estamos hablando sí de una falta, pero específicamente contra el amor de Dios y contra el amor a nosotros mismos y al prójimo. Hay dos tipos de pecado: el pecado venial, el pecado mortal. ¿A qué se refiere esto? Hay ciertas faltas, ciertos pecados que hieren nuestra alma y hieren nuestra relación con Dios, pero no las rompen, no nos separan del amor de Dios por completo. Sin embargo, hay otros pecados, los pecados mortales, que resultan no solamente en una falta, sino en un rompimiento total, una separación total del amor de Dios. Para que ocurra un pecado mortal, tienen que haber unas ciertas condiciones. Tiene que ser de materia grave, y aquí se refiere a un pecado que directamente crea una falta contra alguno de los 10 mandamientos y de sus ramificaciones. Por lo tanto, tiene que ser materia grave. Tiene que ir en contra de la ley clara, entendible, ley moral de Dios. Segundo, tiene que haber libertad. Conocimiento de la ley, libertad plena, materia grave, y entonces cometer el acto. Si falta alguna de estas condiciones, entonces sería un pecado venial. Como dije, un pecado que hiere nuestra alma, hiere nuestra relación con Dios, pero no nos separa completamente. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del pecado mortal? ¿Qué significa entonces que nos separamos por completo del amor de Dios? Significa que dejamos de ser templo del Espíritu Santo y perdemos la gracia de Dios, que es la vida divina. Es el poder que Dios nos regala, que comparte con nosotros, que nos da la capacidad de ser como Dios, de ser imitadores de Cristo. Es la vida divina que nos sostiene, porque nos va a sostener cuando una vez estemos en el cielo por toda la eternidad. Es el misterio de nuestra divinación, es decir, que nos hacemos partícipes de quién Dios es. Eso lo perdemos con el pecado mortal, es afectado, debilitado con el pecado venial. Ahora, ¿por qué? Cuando nosotros pecamos, no es solamente que estemos rompiendo un mandamiento o que estemos cometiendo una falta contra el amor de Dios. Es que también estamos forjando una identidad aparte a la identidad de Dios. Estamos, a través del pecado venial, debilitando nuestra unión con Dios y creando una inclinación hacia entonces forjar una identidad en el demonio, hacer una alianza, una unión espiritual con el enemigo. Cuando entonces cometemos un pecado mortal, estamos sellando esa alianza. Por eso la palabra nos dice que el que peca se hace hijo del demonio, del enemigo, del diablo. Porque estamos entonces creando una alianza, una relación. Estamos transformando nuestra naturaleza a imagen y semejanza, podemos decir, que la imagen del enemigo.
estamos entonces compartiendo de su naturaleza perversa. Por eso es, mis hermanos, que el pecado nos puede llevar al infierno, a la perdición eterna. Porque a veces nos preguntamos, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que si Dios es amor, permita que personas se condenen? O peor, que Él envíe personas al infierno. Pero es que cuando nos hacemos esta pregunta no entendemos lo que significa pecado. No entendemos que no se trata de simplemente... No, el pecado no es una infracción de la misma manera en que, por ejemplo, si vamos a exceso de velocidad, el policía entonces nos va a dar un boleto. Rompiste una ley, hay una consecuencia. El pecado es mucho más profundo que esto. Estamos hablando de una relación. Ir al cielo significa que en esta vida nosotros forjamos nuestra identidad en Cristo Jesús. Que nosotros nos conformamos a su voluntad, que nos hicimos en todos los aspectos verdaderos hijos del Padre, templos del Espíritu Santo, imitadores, hermanos, amigos de Cristo Jesús. Y por lo tanto, ir al cielo representa simplemente el cumplimiento de lo que ya empezamos aquí, forjar nuestra identidad en Dios y vivir de acuerdo a esa identidad. Ir al infierno, por lo tanto, es lo opuesto. Es que aquí en esta vida comenzamos rechazando la gracia de Dios, rechazando su amor y forjando nuestra identidad entonces a imagen y semejanza del enemigo. De manera que entonces, cuando nos enfrentamos al juez, al fin de nuestra vida, Dios nos va a dar exactamente lo que queremos. Dios va a respetar nuestra libertad. Y si en esta vida forjamos nuestra identidad con el enemigo, si en esta vida rechazamos a Dios y decidimos entonces existir de una manera, en una muerte espiritual, Dios va a respetar y nos va a dar lo que queremos y va a permitir entonces que existamos completamente separados de todo lo que Dios es y por lo tanto de todos sus bienes. Por lo tanto, a pesar de que verdaderamente hay un juicio y ciertamente Jesucristo pronuncia la sentencia, vamos a decir, no resulta una sorpresa para nadie. Cuando una persona va al infierno, quería ir al infierno, lo decidió con su vida. Su vida dio frutos infernales. Y por lo tanto no es sorpresa para nadie. No. Al infierno no van personas que intentaron, que lucharon, que querían servir a Dios y que simplemente cometieron errores. No, al infierno van personas que obstinadamente escogieron una y otra vez, a pesar de todas las oportunidades, ser siervos, ser hijos del enemigo. Y por lo tanto, nosotros como cristianos tenemos que evitar no solamente el pecado mortal, sino el pecado venial. Nosotros en todo momento entonces debemos orar y pedir la gracia de Dios para que Dios verdaderamente nos transforme, nos haga conformes a quien Él es, nos haga partícipes de su naturaleza, de manera que entonces podamos disfrutar de tener relación con Él íntima por toda la eternidad. Por lo tanto, para recalcar, el pecado es una ofensa contra el amor de Dios. El pecado es establecer nuestra identidad, conformar nuestra naturaleza a la naturaleza del enemigo. Y entonces es inclinar nuestras almas hacia el mal, con el pecado venial, debilitar nuestra relación con Dios, o a través del pecado mortal, separarnos completamente de la gracia de Dios, hacer una alianza con el enemigo, formar una relación filial con el enemigo. Precisamente por la gravedad del pecado, lo que ocurre en nuestras almas, a consecuencia de él, es que necesitamos entonces la confesión, el sacramento de la reconciliación, especialmente en el caso de un pecado mortal, porque nosotros no podemos volvernos a la vida
espiritual. Nosotros no podemos devolvernos la gracia que rechazamos libremente. Por lo tanto, recurrimos al sacramento, en donde Dios nos absuelve, nos perdona y nos devuelve su gracia, nos restaura a una relación propia de amor con Él. Por lo tanto, el pecado es mucho más que simplemente una falta. Por último, quisiera hacer un pequeño ejemplo. Imagínense, mis hermanos, miremos por ejemplo la vida de un deportista. Sea cual el deporte que sea el soccer, sea natación, etc. Cuando uno practica un deporte, uno tiene que hacer unos ciertos ejercicios. Esos ejercicios literalmente transforman nuestro cuerpo, lo van adaptando al deporte. De manera que entonces ese deporte crea en nosotros, a nivel corporal, debo decir, una identidad. Por ejemplo, nosotros podemos ver un corredor y tiene un estilo de cuerpo de corredor. Podemos ver estas personas con espalda ancha y podemos decir, este es un nadador. O podemos ver peleadores, ¿verdad? Y tienen la nariz de cierta forma, y podemos ver que el deporte va transformando el cuerpo y lo va adaptando para que el cuerpo entonces pueda expresarse mejor en ese deporte. De la misma manera, la vida espiritual hace una transformación real en nosotros, cuerpo y alma. Nos va conformando para poder ser mejores cristianos o para ser del enemigo. Y la transformación es real en cuerpo y en alma. Por eso es que, por ejemplo, nosotros veneramos las reliquias de los santos, porque reconocemos que la gracia transforma tanto el cuerpo como el alma. Y a pesar de que entonces esta persona, este gran santo, haya muerto y su alma se encuentre descansando con el Señor, reconocemos que en su cuerpo hubo una transformación real, parecida pero menor a la transfiguración de Cristo en el monte, como cuando Él revela a sus apóstoles quién Él es, y su rostro entonces comienza a brillar, a emanar luz. De la misma manera, Dios transfigura el cuerpo de los santos. La gracia nos va conformando a esta relación con Dios en cuerpo y en alma. Y por lo tanto, entonces, cuando la persona muere, aún en su cuerpo, hacemos reverencia, reconocemos que Dios ha santificado a ese cuerpo. Y entonces reconocemos que a través de estas reliquias, de estos santos, Dios transmite su gracia. Espero que esto los ayude, mis hermanos, a entender la importancia de la santidad, de que el pecado realmente hace un cambio transformativo en nuestros cuerpos, en nuestras almas, que tiene consecuencias reales, a pesar de que muchas veces no podemos percibirlo con los sentidos. Pero a través de los ojos de la fe nos damos cuenta, a través de nuestro comportamiento, de la falta de virtud de nuestras vidas, podemos percibir entonces el efecto. Y con los ojos de la fe reconocemos entonces que el infierno es una realidad espiritual, pero también el cielo, que la recompensa eterna es real, pero también el castigo eterno. Así que, mis hermanos, luchemos por la santidad, peleemos contra el pecado, incluyendo el pecado venial. A veces tenemos una visión de que el pecado venial no importa, de que eso es una falta pequeña y que podemos ignorar. Todo pecado nos separa de Dios, totalmente o parcialmente, pero todo pecado nos inclina, nos lleva entonces a establecer una naturaleza, una identidad aparte, a una identidad o una relación con Dios. Nos separa, nos transforma, nos tuerce como un árbol que empieza a crecer torcido. Por lo tanto, tenemos en todo momento, mis hermanos, que orar y pedirle a Dios que nos conceda ser libres no solamente del pecado mortal, sino de todo pecado, incluyendo el venial, y confesarnos, aun cuando solamente tenemos un pecado venial, confesarnos para que entonces nuestra actitud,
nuestra trayectoria de vida siempre sea hacia Dios, hacia la eternidad. Que viva Cristo Rey, que siempre nuestro Señor, en todo momento, en todo lugar, reine en nuestros corazones. Dios me lo bendiga.